Fernando Montaño es el único bailarín colombiano en el Royal Ballet de Londres y quizá el único colombiano también en ser cercano a la gran diseñadora Vivienne Westwood, una de las gestoras del fenómeno del punk en la historia de la música. Pero su historia en el Reino Unido es solo el comienzo de una vida cargada de lucha y pasión en un mundo difícil como el del baile profesional. Montaño estuvo en Bogotá para celebrar el lanzamiento de sus memorias, tituladas Buena Ventura, y con motivo de ellas, de un año sabático que lo lleva por el país buscando nuevos talentos y de una futura presentación en el Teatro Colsubsidio, se produce esta conversación muy interesante en el episodio número 16 de El Podcast con Fernando Montaño por Canal 13. Voy a guiarme un poco por el libro. Vale. Porque finalmente es eso también lo que te trae aquí por estos días. Sí, por supuesto, eso es lo que estoy haciendo. Estuve hace poquito en la Feria del Libro, vengo ahora justamente de Cartagena, de justamente promover una buena aventura. ¿Estuviste en Manizales? Estuve en Manizales también promoviendo el libro, haciendo un workshop. ¿Ese workshop dónde fue? En el Teatro Los Fundadores. Ok. Y también estuve haciendo una competición, estuve ahí como jurado, una competición de danza nacional, porque vinieron personas de todo el país, varias academias, y fue un acercamiento por primera vez que tengo con el talento nacional, porque digamos es la primera vez que veo diferentes géneros de baile. Y digamos eso me permitió ver un poco más a profundo todo el talento que hay en cuanto a la danza, desde el hip hop, jazz, el género libre, ballet, contemporáneo, tap. Entonces todos estos géneros que posiblemente nosotros podemos ver o pensar que no estamos tan entusiasmados haciéndolos, los hay, y además hay muchísimo talento. Desde esa perspectiva profesional y desde esa observación del talento ya un poco más desde la mirada curatorial o académica también y un poco más como de profesor y de Sí. jurado, ¿cómo ves las condiciones del baile en Colombia? Pues bueno, yo... como te decía, me he quedado muy impresionado, especialmente con el talento infantil, porque digamos, tuve la oportunidad de ver niños y niñas desde los 5 a los 25 años aproximadamente, y los que más me impresionaron fueron los más jóvenes. Y creo que pues, fue un descubrimiento para mí, porque pues, no me imaginaba que hubiese ese nivel tan alto. Claro. En esa gama tan grande de la danza, porque no era solo un género, eran muchos géneros. Y de verdad que fue un gran descubrimiento porque no esperaba que hubiese ese nivel tan alto. ¿Qué fallas ves? Porque en los jurados y quienes tienen esa dura tarea de juzgar a los nuevos talentos, de todas maneras, sobre todo viniendo desde donde vienes tú, Sí. profesionalmente hablando, pues obviamente quieren destacar lo mejor, pero también encuentran fallas. ¿Qué encontraste? Sí, bueno, yo creo que falta unidad en cuanto los mismos maestros, las mismas academias, igual todos creo que debieran de pensar por una misma causa, que es la danza en general. No es, digamos que este es mi grupo y no voy a mirar lo que los otros están haciendo o no voy a compartir o tratar de aprender de los otros. Una de esas, yo creo que es una de las grandes fallas que noté o que he notado en esta competición y en estos workshops que he ido haciendo. Y otra cosa que nos hacen falta maestros con una especialización un poco más profunda, porque digamos esos maestros algunos ya están demasiado viejos y no se han regenerado, digamos esas nuevas generaciones tenemos un déficit en cuanto a maestros. ¿Cómo funciona eso afuera, desde tu experiencia y tu historia como bailarín, con respecto a unidad del gremio y a educación?
Bueno, desde la escuela ya van preparando, digamos, a los maestros, a los coreógrafos, porque, digamos, se necesita de esto en un momento determinado de las carreras. Y precisamente para eso, para que no haya un hueco de repente y que se queden sin maestros y coreógrafos que son tan importantes, pues para que tenga vigencia la danza como tal. Esa es una de las herramientas que pues se usa fuera de Colombia, en el Royal Ballet, por ejemplo, que es de donde vengo. Y en cuanto a educación, se hacen muchos programas educativos y visitas a colegios donde se les enseña un poco más a profundidad, digamos, pasos, el origen del ballet, de la danza clásica. Este tipo de conversatorios y de clases magistrales son fundamentales, que justamente ahora en la Feria del Libro tuve la oportunidad de hacer un conversatorio de esa forma y te das cuenta, digamos, lo enriquecedor que es para también crear ese público que se necesita que vaya a los teatros a ver este tipo de espectáculos. En la promoción de Una Buena Aventura del libro y en la construcción de este nuevo público, ¿cómo abordas la conversación y la enseñanza del baile en la feria? Por ejemplo, sí, en la feria hice posiblemente un conversatorio bastante inusual, porque hice una clase de bailes populares, de bachata, de salsa, jazz, reggaetón. Entonces, combiné un poco, digamos, mi arte, que es la danza como tal, pero también lo usé la literatura como herramienta. ¿Y en qué consistió, perdón? En iniciar con un baile de todo el mundo, hice que todo el mundo se quitara de las chaquetas y bailáramos una bachata y después comencé a hablar un poco del libro de Una Buena Aventura, digamos de los valores que resalto dentro de la historia, hablé un poco de la primera posición, que es como la llamo, porque no llamo primer capítulo, segundo, sino le puse un poco las posiciones de los pies y de los brazos en el mundo de la danza, que es la primera, la segunda posición, tercera y cuarta, para darle también que el lector se adentre un poco más a mi mundo, al mundo del ballet clásico. Y entonces hacía una pequeña conversación sobre el libro en algunos temas puntuales que hablo, digamos, en los factores de las familias. Había muchos niños y padres también en el público. Entonces recalqué un poco esos valores de las familias, que los padres deben de escuchar a sus hijos, de que deben, digamos, abrirles esos espacios y nunca reprocharles, por más loco que posiblemente pueda parecer, cuando un niño te dice yo quiero ser camionero o yo quiero ser abogado o yo quiero ser cocinero, que desde esa edad nunca les digan no, tú no debes de hacer eso, porque eso ya crea digamos que te corta esa semillita que posiblemente que tú tienes de tu deseo de ser cualquiera de estas cosas. ¿Alguna vez te intentaron cortar las alas o los pies? No, bueno, mi familia no, gracias a Dios. Ellos desde muy temprana edad pues apostaron todo. ¿Cuántos años tenías cuando empezó a pasar? Bueno, por ejemplo, la primera vez que yo le mencioné a mi madre que yo quería ser bailarín, yo tenía alrededor de 4 años y medio. Y recuerdo muy bien ese día, digamos, mi madre nunca me reprochó, solamente me dio un abrazo y me dio un beso. Pero digamos que ese gesto que ella tuvo, digamos, a mí no me cortó posiblemente esas alas de seguir soñando de un día convertirme en bailarín. Y posiblemente fue con ese simple gesto de un beso y un abrazo. Pero yo creo que si ella hubiese dicho, no, tú no debes de ser eso, debes de ser abogado, ingeniero. Exacto. Creo que ya psicológicamente ya tú vas creciendo, digamos, con ese freno Claro. que ya te pusieron. ¿Y el papá? Papá, por supuesto, él quería que yo fuera futbolista, pero sí. ¿Y jugabas fútbol? Jugaba fútbol, yo jugué fútbol, yo estuve en la Sarmiento Lara. ¿Sí? Lara o Lora, perdón. No sé. La No. Sarmiento Lora, creo. ¿En dónde fue eso? En Cali. Ok. Yo estuve en una escuela profesional de fútbol y a los 12 años, digamos, ya decidí dejar los guayos de fútbol por las zapatillas de ballet. ¿Y qué dijo el papá? Pues papá al principio no estaba muy bien, pero cuando comenzó digamos, que la gente le venía a dar la palmadita en la espalda de felicitaciones porque su hijo tenía el talento, pues él ya comenzó a quedarse pues encantado también con el mundo de la danza. ¿Qué comenzaste bailando? Yo Después de colgar los guayos, ¿qué empezaste a bailar?
Bueno, cuando ya colgué los guayos ya empecé a bailar ballet clásico, pero antes yo bailaba tango, milonga, salsa, merengue, sí. ¿De dónde sale un poco? ¿Hay algún rastro genético de esa pasión o tienes el papá, la mamá bailan o No, 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 mis padres no, nunca fueron grandes bailadores, no, para nada. Mi abuela, digamos, posiblemente la única vena artística que tenía posiblemente era mi abuela, la madre de mi padre, que tocaba el guasá en su pueblo, pero eso era lo más cercano. qué es eso? El guasá es un instrumento de percusión. Ok. No sé, Ah, ok. ese instrumento, sí. Y la influencia entonces, ¿qué es lo primero que ves? Es decir, a los 4 años llegas al baile, ¿de qué modo? Porque yo te lo pongo, No, yo desde radio, desde muy niño, estoy oyendo radio, sí, entonces desde muy niño claro, también tengo el espíritu de quiero hacer eso en la vida, pero ¿cómo pasa claro. para ti? No, yo digamos mi primer contacto con el ballet como tal fue en un programa de televisión llamado Nube Luz, Ok. que ahí había niños que hacían pasos de ballet. Por supuesto, yo no sabía que eran pasos de ballet, pero y que era ballet como tal, pero los movimientos me parecían muy atractivos. Digamos que ese fue mi primer contacto con el ballet clásico como tal, pero mi madre también pues escuchaba sus baladas románticas y también a veces pues bailaba en lo que cocinaba y limpiaba la casa. Y yo como era el menor de los 4 hijos, pues la veía hacer todo esto y posiblemente también por eso esa vena artística o esa pasión por la danza siempre estuvo ahí presente. Al comienzo del libro dices algo que me cautivó, apenas voy a arrancar a leer el libro, por supuesto, pero le dedicas a los papás Sí, el libro, se lo dedicas a la mamá para arrancar sí. por haberte traído al mundo a pesar de todos los pronósticos. ¿Qué pasó? Sí, porque mi madre, cuando tiene a mi hermano, ella se opera se hace la ligadura de trompas para no tener más hijos. Y además de eso, ella recibe, estando embarazada sin saberlo, recibe un eclipse de sol. Y pues por supuesto estas cosas, fenómenos naturales son muy fatales pues con los niños, con un feto. Y de cierto modo igual yo nací. Ajá. A pesar de que ya supuestamente mi mamá nunca iba a tener un hijo más, pues esa ligadura de trompas quedó mal o algo, o un error de la naturaleza hizo que yo naciese. ¿De qué año eres? Del año 85, El, a- 1985, el sí. año 85. Volvamos a los 12 años y al ingreso a las academias de ballet en Cali, en una sociedad que es bastante patriarcal, bastante Sí, machista. ¿Cómo sí. se vive eso desde tu vida? Digamos que yo en ese sentido tuve muy buena suerte porque como hacía ballet o como hago ballet, el ballet, digamos, te da un dominio del cuerpo muy, muy, muy grande que no todas las personas lo tienen. Digamos, en el sentido, yo podía hacer los split y la flexibilidad que tengo ningún otro niño en el barrio, aunque era un barrio marginal, ningún otro niño lo podía hacer. Entonces ya eso me ponía posiblemente en una posición un poco entre comillas, digámoslo, superior, porque cuando los otros niños veían que yo podía hacer los split, pues era como, wow, ¿y cómo tú puedes hacer? Enséñame. Entonces era un poco más de admiración. Sin embargo, por ejemplo, mi padre, él sí sufrió un poco más ese bullying por parte de sus compañeros que sí le decían pues que el ballet era para niñas y que su hijo iba a ser un maricón y todo este tipo de cosas. Mi padre en ese sentido sí tuvo, digamos, que enfrentarse un poco más con ese tipo de bullying. Yo en ese sentido no tuve esa presión, pero exacto, mi padre sí, él sí tuvo eso un poco más directamente. ¿Seguiste estudiando? Por supuesto, porque en Colombia tenemos esta escuela de ballet que se llama Incolballet. Es la única escuela en toda Sudamérica donde tú puedes estudiar ballet clásico o ser un bailarín profesional, donde haces tus estudios académicos y tus estudios artísticos. Entonces, es una grandísima riqueza que Colombia tiene a pesar de que no tiene una compañía profesional, pero sí tiene una escuela de danza, de ballet, de estudios, formación para bailarines profesional. ¿Por qué no tenemos? Bueno, yo creo que
una de esas cosas es esa división de los maestros y de las academias y de las escuelas, pequeñas escuelas que existen, porque pues todas quieren brillar y creo que la unión siempre hace la fuerza, perdón. Y esa división no ha llevado a una consolidación de todo el talento que hay, porque el talento sí lo hay. Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales no tenemos una compañía profesional. Sin embargo, tenemos una escuela que en ningún otro país en Sudamérica tiene escuela, pero sí tienen compañía. No, o sea, todos tienen compañía, pero no tienen escuela. No todos, algunos, por ejemplo, Argentina, Perú, Ecuador, Chile. ¿Cuánto tiempo te toma este proceso educativo, este entrenamiento en Nicol Ballet y en Son 8 Colombia? años, son 8 años como si fueras una Como un bachillerato. Sí, 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 exacto. Son 8 años de estudio. Por supuesto, cuando te gradúas, ya inmediatamente entras a una compañía profesional. En mi caso, pues yo ingresé al Ballet Nacional de Cuba primero y ya después ya pasé a Royal Ballet. ¿Cómo llegas allá? Bueno, ha sido una trayectoria bastante larga en el sentido que pues han habido muchísimos sacrificios por parte de mi familia y de otras personas, como por el hecho de perder nuestra casa porque se hipotecó, se rehipotecó y todo porque pues mi familia estaba apostando a que yo llegase. Incluso mi abuela cubana, que no es mi abuela de sangre, pero es la mujer quien viví todos esos años que viví en La Habana. ¿Cuántos años viviste allá? 5 años y medio. Y desde los 14 hasta los 19 años y medio. Mi abuela, digamos que es otra de esas heroínas de la historia, porque la heroína como tal es mi madre. Y posteriormente, después que paso por Cuba, voy a Italia, que es, digamos, la primera vez que llego a Europa. Y es en Italia donde me descubren para ir a hacer esta audición al Royal Ballet y paso una audición bastante dramática, pero gracias a esas peculiaridades de la vida y de esa audición, posiblemente hoy soy un miembro de la compañía. ¿Cómo es Cuba? ¿Cómo es Cuba? Bueno, un país muy alegre, muy educado, es el país más educado de toda Latinoamérica. ¿Qué lo hace más educado que cualquier otro país latinoamericano, según tu mirada? Sí, ¿qué pasa? En Cuba todo, como mínimo, todas las personas saben leer y escribir. Creo que en ningún otro país de Latinoamérica tenemos eso. ¿Todas? Sí, todas las personas saben leer y escribir, que es como el mínimo que se pudiera pedir, yo creo, en educación. Pensaría yo que es como también el máximo, si quieres. También, por supuesto. Si sabes leer y sabes escribir, sabes entender el mundo. Exacto, tienes toda la razón. Y además, bueno, el gobierno es un país comunista, socialista, pero esto, una de las grandes riquezas, yo creo, de un país socialista que invierte mucho en lo que son las artes y la educación, a diferencia tal vez de un país con democracia. Capitalista, sí. Y creo que, pues sí, internacionalmente se conoce, digamos, la medicina en Cuba es una de las mejores. La mortalidad infantil es casi 0,2%. Creo que ningún país de Latinoamérica que nos consideran tercermundistas tienen este tipo de estadísticas. ¿Cuánto tiempo estás en Cuba? 5 años y medio. 5 años y medio estás en Cuba. ¿Y cómo fue el entrenamiento? Pues muy arduo, muy fuerte, porque Cuba pues tiene esa conexión con Rusia y el ballet como tal pues es muy conocido, pues la escuela rusa. Entonces, pues era extremadamente arduo y fuerte, pero creo que esa misma pues modo de enseñanza es lo que hace que salgan estos grandes bailarines. ¿Qué es lo que más tiene que tener un bailarín en ese proceso educativo cuando llega a una escuela como la cubana que está conectada a Rusia y que funciona como un punto? Todos tenemos un punto de quiebre con respecto a nuestra vida profesional o al ejercicio de nuestra vocación. Hay un momento en la vida en el que sabes si te vas a quedar o te vas a ir. ¿Cuál es ese momento para el bailarín? Pues, a ver, yo siempre hablo de mis propias experiencias. Claro. Yo creo que en mi caso, pienso que fueron a los 12 años, fueron a mis inicios, porque de verdad, aunque el ballet era muy desconocido para mí, en ese inicio
pues yo recuerdo tener muchísima pasión y yo hacía mucho trabajo extra, porque para ser bailarín de ballet no todos los cuerpos lo resisten, porque nosotros en realidad llevamos nuestros cuerpos al máximo, ya que nuestro cuerpo es nuestro instrumento y digamos la flexibilidad que se requiere. O sea, para ser un bailarín de ballet clásico te miden desde la punta de los dedos del pie hasta la coronilla de la cabeza, porque todo, digamos, todos los cuerpos no resisten estos entrenamientos tan fuertes, porque necesitas tener un peso, el cuello largo, las extremidades largas, las piernas largas, un buen empeine, la flexibilidad, y eso lo hace que no todos los cuerpos Puedan puedan llegar. hacerlo. Esa anatomía, independientemente de la predisposición, ¿se puede conseguir con Sí se puede entrenamiento? conseguir, sí. Sí se puede conseguir, por supuesto, no vas a conseguir todo lo que se puede conseguir cuando es algo natural. Digamos, esa flexibilidad se puede conseguir, sin embargo, no vas a hacer las mismas cosas o no vas a llegar al mismo nivel de una persona que lo tiene pues naturalmente. Pero sí se pueden lograr muchísimas cosas. Pero muchas de estas personas que fuerzan sus cuerpos a tanto son quienes posiblemente terminan a veces pues con reemplazamientos de caderas, de rodillas, metales, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha pasado alguna lesión o alguna cosa? Sí, he tenido 2 lesiones, gracias a Dios, pero solamente ha sido bastante breves, 2 torceduras de tobillo, 2 esguinces. ¿Durante entrenamientos o qué? Sí, no, bueno, ni siquiera fue en espectáculos. Una fue porque no quería golpear al bailarín que estaba delante mío y hice como un paso en falso. Y otra fue dentro de la coreografía, estaba haciendo un movimiento que tenía que subir unas escaleras y hice otro paso en falso y caí pues al piso. Sí. O sea, fueron muy pues estúpidas de cierto modo la forma en cómo me lastimé, porque en el ballet muchos de los movimientos que especialmente los hombres hacemos son muy peligrosos en el cuerpo. ¿Por qué? Por- Con respecto a las mujeres, dices tú. O sea, Sí, porque el hombre hacemos muchos saltos acrobáticos, algunos de ellos, que por supuesto un paso en falso o una caída en falsa puede romperte muy fácil un tobillo, una rodilla, en fin. Entonces, pues lo hace bastante intenso. pudiste haber sido deportista, pero escogiste más el arte, ¿no? Sí, sí, porque ahora que tocas ese punto, el bailarín de cierto modo es un atleta, es un deportista, pero a diferencia de un atleta de alto rendimiento, el bailarín nunca puede expresar en su rostro todo el esfuerzo que el cuerpo está haciendo, porque eh, nunca podemos mostrar toda esa fuerza que nuestros músculos están haciendo, porque todo tiene que verse como si estuviésemos tomando un vaso de agua. Y eso también lo hace un poco pues, más difícil, que tú estés trabajando como una máquina, digamos, de aquí, desde el cuello hacia abajo, y en tu rostro estés reflejando una serenidad y una frescura cuando el cuerpo está trabajando como una máquina. ¿Cómo lo controlas y cómo llegas allá? ¿Cómo? Pues bueno, nos entrenamos, o sea, son 8 años de entrenamiento desde chiquito, que inicias, bueno, yo no inicié tan pequeño, yo inicié a los 12 años, que ya es considerado ser viejo. Es increíble eso. Sí, ya es considerado ser viejo para hacer ballet. ¿Por qué? ¿Por qué los 12 años ya estás muy maduro? ¿Qué pasa? Porque digamos que normalmente las personas que inician a hacer ballet clásico inician a los 4, 5 años. Wow, Y increíble. ya, claro, los músculos se van formando de una forma pues adecuada para resistir toda esta carga tan fuerte en el cuerpo. Cuando se tiene 12 años, ya estás un poquito más grandecito y tus músculos ya están más formados. Entonces ya desformar ese músculo y esa fisionomía que ya tienes lo hace mucho más difícil. Digamos, en mi caso, pues le doy gracias a Dios que tengo esa fisionomía, que tenía ya la flexibilidad naturalmente.
pues las extremidades largas y todo ese otro de requisitos que se requieren. Posiblemente porque tengo esa mezcla del negro y también el blanco. Entonces, pues posiblemente eso hace que esos cuerpos salgan de esa forma. En ese proceso de la construcción de tu carrera, em, ¿sientes como por fe que cuando vas llegando y alcanzando, por ejemplo, terminas tus 8 años, cuando entras a, a la primera, al primer colegio, Sí. sin que te des ínfulas ni nada de eso, pero digamos que la pregunta es, eh, ¿sientes que eres mejor que los No, demás? no siento. Yo siento que soy el mejor, la mejor versión de Fernando, Ok. que es algo que también hablo mucho en el libro, porque digamos yo tengo una competencia, pero una competencia conmigo y no con mi vecino, ¿No porque es difícil de hacer eso en el gremio? Es decir, no sí, no, necesitas, el mundo del ballet, no la nece- no- competitividad es enorme y además los celos y las intrigas son muy grandes. es el mundo del entretenimiento después de todo, Exacto, ¿no? exacto. Pero, ¿Te has digamos, sentido atacado a veces? ¿Has sí, sentido los celos de alguien? sí. Y de hecho es uno de mis grandes problemas dentro de la compañía, porque, digamos, soy uno de esos artistas que le gusta explorar fuera de su círculo del teatro. Porque hago mis propios espectáculos, yo hago cosas de modelaje, hago trabajo social, eh, y a veces de cierto modo puedes sobresalir un poco más o los medios a veces te siguen un poco más a ti que a otros y eso crea una atmósfera de celos y de intrigas que pues hacen las cosas un poco más difíciles en cuanto a la convivencia dentro de las compañías. Es curioso que eh, eso pase con, con personas que tienen cualidades especiales, que los Sí, destacan, pero al tiempo esas cualidades se vuelven como sí, lugares donde atacar, ¿no? exacto, sí. Yo, bueno, siempre a los jóvenes y en las charlas que a veces hago, siempre les digo que no se queden en su área de confort, porque entonces nunca uno llegaría como a saber o a desarrollar en realidad el tope de tu intelectualidad, porque pues te vas a quedar en un nivel muy básico. Sí. Y cuando uno es curioso, cuando uno trata de descubrir cosas, independientemente de que sean muy lejanas a tu mundo, creo que tú creces como ser humano, como artista o como cualquier cosa, tú creces y aprendes muchísimo. Mm. Y por eso siempre, digamos, les recomiendo a los jóvenes de no quedarse como en su zona de confort, sino salir y enfrentarse a otras realidades que son desconocidas para uno, porque uno aprende de ellas y, por ejemplo, si van bien, pues fabuloso. Si van mal, también uno aprende de ellas. Entonces, en realidad te enriquece y te hacen crecer como persona. ¿De Cuba vas a Italia entonces? De Cuba voy a Italia, sí. ¿Y te quedas en Italia cuánto tiempo? En Italia yo estuve alrededor de Mm, un año en Milano, entre Milano y Torino. mm. Y, digamos, en Italia fue ese choque pues con Europa, con digamos, el mundo de la moda, especialmente en Milano, pues viniendo de Buenaventura y de Cuba, que no somos los países, o bueno, no somos lugares tan, digamos, Fashion. sí. Entonces, pues exacto, cuando tú llegas a un lugar de estos, comienzas a ver las diferencias. ¿Qué ves? ¿Qué es lo eh, primero que ves? ¿Cuál es la primera gran diferencia que notas con los ojos? Pues el estilo, por ejemplo, el italiano siempre tienen unas gafas, usan gafas enormes, las correas todas son Gucci o Versace o Dolce & Gabbana, todo es con marca en realidad, especialmente en Milano se ve muy marcado de todos los jóvenes y los niños y los adultos, todo lo que llevan, lo que endosan son cosas de marca. Y también entre ellos mismos, si digamos que sentía que dentro de la sociedad, si tú no llevas la correa Dolce & Gabbana, entonces como que tú no encajas mucho dentro pues, del círculo de estos jóvenes, ¿no?
¿Y cómo hiciste para encajar? Yo no tuve, ¿No? bueno, yo nunca he tratado de encajar en ningún lado. Qué Sí, bueno. y es algo que también señalo en el libro, que es importante que el mundo es muy grande y hay espacio para todos y no es válido como encajar a las personas. Tú encajas en este lugar o tú acá o acullá, porque eso cierra y limita el ser humano como individuo. Mm. Y pienso que exacto, que o sea, el mundo es demasiado grande y hay espacio para todos, para respetarnos y convivir en armonía unos con los otros. Pero igual te atrae la moda. Claro, por supuesto. Llegas a Milano y empiezas a ver que está pasando esto y a tu alrededor, independientemente de que no lo hagas para encajar, gravitas hacia ella. Claro, 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 porque posteriormente cuando llego a Londres, pues una de mis mentoras es Dame Vivienne Westwood, que es la Ok, de la my era del goodness. punk. No te creo. Sí, ¿En serio? sí, sí, sí. Miss Westwood. Sí, Miss Westwood. Y ella, pues tengo la posibilidad de conocerla y a raíz de un espectáculo que hacemos juntos, perdón, ella, pues creamos una afinidad y bueno, ella es quien me viste, además que es una artista, pero además una de mis más grandes críticas cuando viene a ver mis espectáculos, y además me aconseja muchísimo, tanto en los momentos buenos como en los malos. ¿Cómo la conociste? Perdón, antes de Sí, sí, decirte, quería sí, decirte dale, algo perdón. sobre el libro. Cuando yo escribo el libro, o decido escribir el libro, digamos, era un momento muy triste, donde yo no sentía exacto que no encajaba en ningún lado y que nadie me entendía y además que se me había dicho algo así, como que tú no encajas aquí. Digamos que esta frase me marcó tanto al punto que mi cabello estaba cayendo del estrés. Y es a raíz de eso, a raíz de la escritura como tal, que creo que he logrado un poco sanar un poco esa tristeza que tenía. ¿Cuánto tiempo te tomó Un escribirlo? año, un año me ¿Cuándo tomó. arrancaste? Arranqué después de Hay Festival, en enero del año antepasado. 2017. 2018. 2018. 2018. Y entregué el libro en antecitos. Bueno, yo estaba dándole las últimas dos lecturas el 31 de diciembre. ¿Qué tan difícil es escribir un libro después de haber pasado toda la vida bailando? Bailando. ¿Cómo te enfrentas a la pluma? Pues bueno, yo cuando tenía 19 años, un periodista del periódico El Tiempo, que fue el editor del libro como tal, y quien me acompañó y me ha acompañado en esta buena aventura desde los 19 años, él me dijo que llevase un diario, porque posiblemente un día pudiese escribir un libro. Creo que él fue ese gran visionario. ¿Hace cuánto te dijo eso? Yo tenía 19 años y acabo de cumplir ahora 34. Entonces fue Sí, unos 10 años 10 pasaditos. años, sí, 10 años. ¿Y seguiste el diario? ¿Hiciste el diario? Sí, 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 sí. Yo no, bueno, no escribía todos los días, pero yo apuntaba cosas muy puntuales. Y bueno, y tengo memoria descriptiva bastante buena porque recuerdo cosas de cuando tenía 4 años y medio. Eh, y Luis, pues me dice eso y sí, yo llevaba unos apuntes, por supuesto con esos apuntes y con todos los artículos que ya habían salido sobre mí, que muchísimas personas creen que ya sabían la historia de Fernando Montaño, pero en realidad no, eso es no sé, el 3-4% de la historia como tal. Eh, digamos, cuando me enfrento al papel, los primeros meses fueron bastante difíciles y críticos porque yo estaba bailando en mis espectáculos y ensayando con el Royal Ballet, que digamos nosotros a veces hacemos espectáculos, seis espectáculos en una semana. Eso quiere decir que hay un día en la semana que tenemos que hacer doble espectáculo. Y durante el día ensayamos desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 cuando hay espectáculo, 2 horas y media de pausa, hacemos el espectáculo y terminamos a las 10, 10:15 de la noche o 10:30. O sea, es prácticamente el día entero dentro del teatro. Entonces, esos momentos libres que tenía eran muy cortos. Y entonces la escritura se complicaba mucho, mucho, y es a raíz de eso que decido pedir un año sabático porque si no, no iba a llegar.
Y cómo, digamos, cómo comienzo a poner todo en papel, pues, digamos, hicimos un orden cronológico. Hicimos un orden cronológico, pero además de eso hicimos un periodo de investigación en el sentido que, pues, cuando yo nací, pues era un bebé y eso sí era imposible de recordar. Sí, complicado. Exacto. Sí, la memoria no da hasta Sí, allá. no, hasta allá. Entonces tuve que hacer un periodo de investigación con mi familia, con papá, Ajá. con tíos, mis hermanos, para, digamos, describir toda esa primera etapa de edad hasta los 4 años y medio. ¿Fue duro? Eh, En la investigación, digamos, sentimentalmente, ¿te produjo algo? No, creo que fue muy lindo porque además descubrí, digamos, el origen de mis padres, de dónde exactamente ellos venían, cómo se enamoraron, cómo, pues sí, esa historia de Romeo y Julieta que ellos tuvieron, porque mi madre no le paraba mucha bola a mi papá. Entonces sí, fue muy, muy, muy emotivo, digamos, esa investigación de descubrir un poco más esos orígenes y de cómo tú naciste. Entonces, hicimos ese orden cronológico, pero después decidimos que el inicio del libro tenía que ser un momento muy, muy fuerte dentro de la historia. Y yo decidí que ese momento fuerte debía ser el día que yo relato la muerte de mi madre. Eh, que era un día muy, muy feliz, pero al mismo día terminó siendo un caos porque era el primer día que iba a bailar en el... El Royal Ballet. Y perdón, es que escribiendo, creo cuando se escribe una autobiografía te vuelves demasiado, te emocionas mucho. Y en esos momentos tan fuertes y difíciles es difícil controlarlo porque por lo general no lloro delante de nadie. Pero sí, iba a bailar por primera vez en el mítico teatro de Covent Garden. Y pues estaba súper emocionado porque iba a mostrar, pues, digamos, un poco de mis cualidades como bailarín. Pero ese día, al terminar la noche, pues todo se convirtió en oscuridad. Ujú. Entonces sí, decidí iniciar esa primera posición en ese momento. Es un potente relato. Sí, Además, porque arranca con el dolor en los huesos y es un poco premonitorio, sí, ¿no? sí, sí, Te sí, sí. levantas, estás ahí en el ático, estás, Sí, sí, ¿no? sí. Y estás con tu amiga Sí, con Venus y Caroline y sí, exacto. y Es cuando, y premonitorio cuando, porque, exacto, como tú dices, mi madre estuvo hospitalizada solo una semana en el hospital y la causa de su muerte fue, bueno, le descubren que tiene lupus, que es una enfermedad, pues, poco conocida, pero tampoco tiene, degenerativa. si no tiene cura Ujú. De y eso se murió Jay Dilla, un sí, y productor de hip hop de Detroit. también, por ejemplo, Selena Gomez tiene Selena tiene lupus. lupus, sí. Sí, y digamos, mi madre tiene 2 paros respiratorios. El día en que ella fallece, aparentemente no resistía más el dolor y pues me imagino todo. Y ella estuvo en esa semana hospitalizada y yo del otro lado del mundo, en la otra isla, digamos, en Inglaterra, en Londres, eh, es verdad que sí, esa semana yo tenía muchísimos dolores en el cuerpo porque estaba durmiendo en el piso. Estaba durmiendo en el piso porque le había cedido el lugar a mi amiga Caroline que estaba de pasada en Londres Ujú. y yo vivía con mi amiga Venus. Entonces le cedí mi lugar a Caroline para que pues estuviera más cómoda y yo había estado durmiendo encima de ropa que había puesto en el piso para amortiguar porque estábamos recién llegados a Londres y estábamos amoblando El el lugar. ático. Entonces, exacto, yo tenía muchísimos dolores en el cuerpo. Y yo cuando ya me entero y después ya al tiempo, pues pienso que sí era como que yo también estaba sintiendo este dolor de mi madre porque mi madre en ningún momento les dejó a mis hermanos y a mi papá que me dijesen que ella estaba hospitalizada porque pues era una mujer muy joven de 45 años y pues nunca había estado tan enferma y pensaba que se iba a poner bien. Cuando,
Cuando arrancaste a contarme la historia de cómo escribiste el libro, me cuentas también que estabas pasando por un momento de estrés. Estabas como medio, te Sí, sentías triste, solo. triste, sí, muy, 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 ¿Por muy qué? triste. ¿Qué pasaba por tu vida en ese momento? Estas palabras de tú no encajas aquí, tú no encajas aquí. Y estamos hablando de tú no encajas en UK. Sí, no en el UK, en la compañía, Wow. dentro de la ¿Por qué te compañía. dicen eso? Precisamente por lo que te digo, que soy una persona que explora mundos y cosas fuera del teatro, porque ¿qué me dice, digamos, las directivas de la compañía? Que si yo quiero ser un bailarín de Royal Ballet, tengo que estar ahí, que tengo que estar 24/7. sí, very commitment. Y yo le digo, yo soy esto, o sea, yo estoy aquí, yo entrego todo mi corazón, mi alma, todo cuando estoy aquí en mis espectáculos. Pero sin embargo, eso no deja, no quiere decir que yo no pueda explorar otras cosas y que vaya a comprometer mi trabajo con la compañía, porque nunca ha sido así. Entonces, eso que tú decías, que a veces cuando eres demasiado volátil y te interesas en muchísimas otras cosas, muchas personas pueden ver eso como que tú no estás concentrado o como que no te interesa demasiado lo que estás haciendo acá. Sí, Y creo sí. que es algo muy, muy erróneo porque, I know the feeling. Sé, gracias, sé cómo es. porque digamos, en el libro a propósito yo hablo de Charles Chaplin, y porque es uno de los artistas que yo más admiro y él tenía esa cualidad, por ejemplo, de que él dirigía, él componía música, él actuaba. Entonces, a veces, digamos, eso puede sonar un poco como selfish o, ¿cómo es que se dice? ¿O arrogante de pronto? ¿Un poco? No, No. arrogante no, yo creo, ¿Pretencioso? No. o puede ser, bueno, puede ser una combinación de todas esas, yo creo, pero a veces yo me digo, ay, si yo pudiera hacer todo, por ejemplo, para cuando en un espectáculo a veces yo quisiera hacer las luces, todo el vestuario, y no porque no confíe en las otras personas, porque todos están especializados en lo que ellos van a hacer, pero a veces cuando uno trata de hacerlo uno mismo, creo que uno se esfuerza más porque funcione, porque todo esté claro, y posiblemente cuando dejas a otra persona, esa persona se esfuerza también, pero no como, no, posiblemente no le pone toda esa alma como uno le puede poner. Y digamos, esa es una de las cosas que por eso soy así, que quiero hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Porque además me gusta probarme a mí mismo en diferentes pues, terrenos, porque sí creo que uno aprende mucho y uno crece mucho como ser humano. Hay que ser multifacético. Exacto. Hay que probar cosas nuevas. Sí, hay que crearse Sí, oportunidades porque igual tampoco ellas vienen a ti sí. a tocarte la puerta. Esa es otra cosa, ¿no? Porque de repente apareces ahí, no sé, en el lobby del Teatro con Subsidio cuando estaban presentando la programación y para muchos es un descubrimiento, para otros Sí, puede ser un personaje que ya conocen y que ya sí, respetan y veneran, pero para muchos también es como, ok, sí. y viene detrás esta historia de tanto tiempo de educación, de rigor, de disciplina, De de foco, familia. de hambre, de pues crecer en ambientes, ¿cómo se dice? Difíciles, porque sí, muchas veces mis hermanos y yo pues temíamos que una bala perdida pudiese entrar a la casa y pues matarnos o este tipo de cosas. Entonces sí, esa buena aventura, aunque tiene un nombre muy lindo, tiene muchas cosas de alegría, muchas cosas de diversión, pero también pues cosas tristes. Algo muy lindo que me río y creo que me voy a reír para toda mi vida. En la Feria del Libro, en el último conversatorio que tuve, cuando iba entrando, una señora estaba haciendo la fila y me dice, te hiciste caca los pantalones. Y pues por supuesto cuando me dice eso, pues me eché a reír y le dije, es verdad. Me hice caca los pantalones, en una de las anécdotas que cuento en Cuba. Entonces, pues me hace reír porque digo que en el libro he sido muy honesto, abiertamente en todas las áreas de mi vida y todo. Entonces, pues me da risa que esta señora ya prácticamente me conoce de muy bien, o sea, conoce casi todo de mí, ¿no? Pasa mucho con los lectores
de un libro de esta naturaleza, ¿no? Biográfico, de Sí, una figura prominente de cierto sí, sector muy especializado, ¿no? Que te sí. conocen como si Sí, exacto. como si fueran tus amigos, Exacto, ¿no? exacto, exacto, sí. Quiero volver antes de terminar a Vivian Westwood para no Claro, dejar. claro. ¿Cómo conociste a Vivian Westwood? Claro, había olvidado eso. Sí. Bueno, Vivian, yo iba tarde a uno de mis ensayos, casi así corriendo, matándome en Covent Garden. Y Mark Stevenson, que es un conductor de orquesta en Londres, en ese momento él estaba trabajando con Vivian y iban a hacer un espectáculo. Y él me paró y me preguntó si era modelo o bailarín. Y le dije, soy bailarín de Covent Garden. Y ya, digamos, ese fue mi primer contacto. A los 4 o 5 meses ellos vienen a Royal Opera House a ver el Sleeping Beauty, la Bella Durmiente. Y yo estaba en el cuerpo de baile porque todavía pues habían pasado 2 años desde que había llegado a la compañía. Y vienen a ver el espectáculo y Mark me dice que él le señaló, dice, ah, mira, ese es el chico que vi en la calle y le hablé. Entonces, Mark me dice, todo esto es lo que le pregunté, porque pues yo no estaba ahí, estaba en el escenario, que Vivian le dijo, ah, es muy guapo, me gustaría conocerlo. Entonces Vivian me hace una carta para que fuese a bailar para ella en el Royal Academy of Dance, queda muy cerca a su estudio, en Battersea. Y por supuesto yo no sabía quién era Vivian Westwood, no tenía la menor idea quién era ella y llego a la casa y le comento a Iva, que era una señora polaca, dentista donde yo vivía en ese entonces. Y le digo, posiblemente voy a hacer una colaboración con Vivian Westwood. Y me dice, ¿Vivian Westwood? Entonces ya veo como, pues ella se emocionó mucho porque ella sí sabía quién era. Yo la verdad no tenía la menor idea. Entonces me explicó, por supuesto, en ese entonces yo tampoco hablaba mucho inglés, o sea, entendí 2, 3% de todo lo que ella me explicó de Vivian Westwood. Pero el día siguiente la veo en front page, la veo en la primera página porque era la semana de la moda. Y pues así comienzo a tratar de leer un poco para ver qué entendía y pues me doy cuenta pues que es una gran diseñadora y ya luego voy a Google y veo pues quién es el personaje que es y pues digamos ese personaje icónico que es en realidad en el mundo de la moda. Entonces voy, después que me envía la carta, bailo para ella en el Royal Academy of Dance. Y algo que también me dio mucha curiosidad y me comencé a hacer muchas preguntas porque cuando le doy la mano y la saludo, pues ella se va con Mark y luego Mark regresa y me dice, Vivian me dijo que tienes una forma muy extraña de dar De la dar la mano. mano. Entonces yo me comencé a preguntar, ay, no sé, será porque, no sé, como uno aquí en Colombia, Da duro la mano. ay, uno sí hace arriba y abajo, y allá no, en realidad se dan las manos así, Más y bien es como muy, posh. sí, muy, Medio. muy, muy sutil, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿será que le cogí la mano muy duro, qué sé yo? Y entonces, a raíz de eso, hacemos luego esa primera colaboración que era yo tenía que bailar y hacer la coreografía de un ballet dentro del fashion show que era del NSPCC en el Banqueting House, en the House of Lord. Y entonces hacemos el show y a raíz de eso funcionó muy bien, ella quedó muy contenta con mi coreografía y cómo había bailado. Entonces hacemos una gran conexión y hoy por hoy, pues exacto, ella es como una de esas hadas madrinas que pues me regala ropa, me aconseja. Me Tremenda hace hada, mucha publicidad también. tremenda hada madrina. Sí, sí, sí. La hada Y madrina de los Sex Pistols. sí, exacto, exacto. Óyeme, ¿el sabático ya se acabó?
No, todavía no, todavía Ok. no se ha terminado. Incluso parece que me va a tocar pedir unos meses más, unos 3 meses más, porque pues el libro se va a llevar a la pantalla grande y digamos estamos ya finalizando contratos. eh, pues a raíz de una buena aventura también se van a desprender varios proyectos. Quiero escribir otro libro, un libro tal vez posiblemente más infantil, porque digamos he visto digamos cómo los niños pues se han como compaginado con con el personaje y hacer algo un poco más no tan biográfico, pero usando ese personaje del bailarín negro, Fernando Montaño, hacer esos viajes por estos lugares y diferentes países. Entonces es otra herramienta que he descubierto que ha sido muy bello de verdad, la escritura, que era algo que yo no, pues no hacía, aunque algo que me encanta decirlo porque nací el 6 de marzo, igual que Gabriel García Márquez, pero por supuesto no soy García Márquez, pero bueno, como que algo ahí como que se pegó posiblemente, pero sí, Es una sí es una buena... afortunada coincidencia. Exacto, 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 sí. Fernando, ¿vas a estar acá, en el Sí, voy a teatro? estar del 1 al 4 de agosto aquí en el Teatro Col Subsidio. Es la primera vez que voy a bailar en el teatro. Vengo con 10, somos 10 bailarines de Royal Ballet. Eh, ¿Volverás al Royal Ballet en algún momento? claro, Sí. después sí, de mi sabático ya yo regreso. O sea, en octubre regresaría, pero como me toca posponerlo un poco más, sería en enero. Ok. Claro, yo quiero, porque todavía tengo digamos, unos 9, 10 años de carrera como bailarín. Y por supuesto, yo creo que tengo bastante para expresar y explorar en el mundo de la danza. ¿Hay alguna cosa que quieras bailar, que sueñas con? Claro, quiero Legris en el ballet Manon, que es uno de mis favoritos, porque pues requiere no solamente la parte técnica, sino la parte artística. Es muy, muy fuerte, digamos, es una novela de una cortesana francesa, pero él justamente es un escritor y ella muere. Él la asesina por ella. Es uno de estos dramas, pero con mucha pasión. Y el coreógrafo Sir Kenneth Macmillan hizo una coreografía bellísima. Entonces es uno de esos personajes que no he hecho, que ya ahí quiero hacer. Pues Entonces, mucha suerte y muchísimas que gracias. siga brillando esa Muchas estrella gracias. enorme que tienes. Gracias por venir al podcast. Es un gusto conocerte No, y felicitaciones por un maravilloso libro. muchísimas gracias. Bueno, espero que lo leas todo. Después me Prometido, dices. prometido con toda. Muchas gracias. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.